todo con... Recording is on. Ahí le escuché la señora. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase clase práctica referente a la actividad 1 de la unidad 7 de transformaciones lineales. Yo soy la profe María Inés Cisternas Fernández. No sé si me registran. Conmigo también están en geometría o han estado en el primer cuatrimestre, dependiendo de la carrera a la que pertenecen. Ustedes en el aula virtual de álgebra tienen la actividad que el ingeniero Herrera les ha colocado, y en esta clase vamos a abordar los dos primeros ejercicios. La idea es tratar de tratarlos, trabajarlos en forma detallada. Cualquier inquietud o duda, por favor, la ponen en el foro. En el punto 1 se nos pide, o se nos dice, sean las siguientes transformaciones de r cuadrado en r cuadrado, y se nos da varias consignas. En el apartado A, ver o indicar si estas transformaciones que están enumeradas aquí arriba son lineales. Para ello, bueno, después está el punto B, que ahí lo he copiado, el C y el punto 2. Pero para poder empezar a resolver, deberemos recordar o traer a la memoria cuando hablamos de transformaciones lineales. Si ustedes han leído la guía didáctica, que también se encuentra en el aula virtual, van a saber que vamos a considerar dos espacios vectoriales, ¿sí? B con la suma, K con el producto, y W con la suma, K con el producto, y vamos a definir como transformación lineal, ¿sí?, que va de B a W, a una función que asigna a cada vector del espacio de partida un único vector del espacio de llegada. Al vector X del espacio de partida le corresponde entonces su imagen o su correspondiente f de X en el espacio W, que es el espacio de llegada. Si esta función satisface las dos siguientes condiciones, que serían, en primer lugar, decir que la suma de las imágenes es igual a la imagen de la suma, como primera condición, y como segunda, que la imagen del producto de X por alfa es igual a alfa por f de X. Si se cumplen estas dos condiciones, la transformación f, ¿sí?, es una transformación lineal. Nosotros en el práctico creo que están indicadas con T. Sea cual sea el nombre de la transformación, se tienen que verificar estas dos condiciones para hablar de que mi transformación es lineal. Entonces, teniendo presente esto, aclara ahí que todo esto se tiene que cumplir para todo X e Y que pertenezcan al espacio de partida B, y para todo escalar, ¿sí?, alfa que pertenece al cuerpo K. Esta es la definición que ustedes tienen en la guía didáctica, que está también en el aula virtual. Si la tenemos presente, es en base de esta sobre la que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, yo pensé que sería interesante que abordemos el apartado 1B. Me vuelvo hasta el práctico para que lo veamos. El 1B, que sería el 1, 2 rayitas en realidad, lo voy a cambiar, habla de una transformación T, ¿sí?, es esta, una transformación T que va de R cuadrado en R cuadrado, tal que T aplicada a un par XY da como resultado otro par en donde la primera componente es igual a la original, pero la segunda está cambiada de signo. Esa es la condición o la definición de esta transformación lineal. ¿Sí? Esto es en lo que nos tenemos que centrar. La transformación aplicada a un vector XY da como resultado un nuevo par, ¿sí?, en forma puntual lo escribe, donde la primera componente se conserva y la segunda es la opuesta de la que me da. ¿Hasta acá alguna cuestión? ¿Algún comentario? ¿Se escucha, se ve, se entiende lo que estoy diciendo? Sí, yo te escucho claro. Por el momento, los chicos no Ningún tienen comentario. ningún comentario. Sí, Bueno, se entiende seguimos. bien. Seguimos. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a aplicar o a verificar las dos condiciones que he nombrado aquí arriba. Ahora, de más está decir, nuestra función ya no es f, sino que se llama t, ¿sí?, es una transformación o función, y deberemos verificar si es o no lineal. La primera condición, entonces, va a ser ver que, ahí lo voy a escribir, bueno, acá lo aclaro, todo lo que acabo de decir, lo dejo escrito, digo que el espacio de partida, como el espacio de llegada es R2,
y por ello los elementos serán vectores del plano, vamos a considerar dos vectores y el vector suma de los mismos, ¿sí? Entonces, cada vez que queramos hacer la comprobación de las dos condiciones, se tienen que definir dos vectores del conjunto de partida. Llámense el que tenga componentes x1 y sub 1, que pertenecen a R2. Por otro lado, defino también a x2 y 2, que también pertenece a R2, y defino el vector suma de ellos, ¿sí? Sabemos que si tenemos que sumar vectores, lo hacemos componente a componente, es decir, x1 más x2 es lo que va a dar resultado para la primer componente del vector suma, ahí aparece la coma, y después las segundas componentes, y sub 1 más y sub 2, ese resultado, ¿sí?, va a ir en la segunda componente, también perteneciente a R2. Habiendo definido esto, entonces sí, vamos a estar en condiciones de probar cada una, valga la redundancia, de las condiciones pedidas para hablar de transformación lineal. Fíjense que ahí la escribí, vamos a tener que probar que la transformación t aplicada al primero más la transformación t aplicada al segundo vector va a ser lo mismo que la transformación aplicada al vector sub. Es decir, la suma de las imágenes o de las transformaciones tiene que ser igual a la transformación de la sub. Bueno, ¿cómo hacemos este paso? ¿Sí? Porque eso es escribirlo en función de lo que nosotros sabíamos acá, de la condición. Ahora, ¿cómo hago para probar que efectivamente esta igualdad se verifique? Lo que tenemos que hacer es aplicar en el siguiente renglón la transformación al primer par ordenado y sumarla a lo que me da como resultado cuando aplico la transformación al segundo. Por otro lado, si se aplica la transformación a toda la suma, también va a haber una modificación. Recuerden que la definición de esta transformación es esta, ¿sí? Cada vez que se aplica a un elemento del conjunto de partida, obtengo esto que está acá. Primera componente igual, segunda componente la opuesta de la dada. Entonces, va a quedar, fíjense, t aplicado a x1 y 1, me da como resultado, primera componente como está, segunda opuesta, entonces x1, menos y sub 1, más t aplicado a x2 y 2, lo mismo, primera componente como está, x2, opuesta de la segunda, menos y sub 2, igual a t aplicado a la suma, bueno, lo pienso de la misma manera, porque este vector suma es un vector, entonces la primera componente se conserva, x1 más x2, y la segunda componente cambia de signo, entonces le ponemos un menos delante del y sub 1 más y sub 2. Ahora, esto se cumple efectivamente, es verdad, o sea, este resultado, y bueno, me quedaría probar que en la escritura, uno que tiene años en esto, lo ve, pero de pronto resolvamos la suma, es decir, antes del signo igual, resuelvo la suma de dos vectores. ¿Cómo resolvemos la suma de dos vectores? Sumando componente a componente. Entonces decimos, y sub 1 más y sub 2, ese sería el resultado que va en la primera componente del vector suma que estoy obteniendo. Menos y sub 1 más menos y sub 2, sería lo que dejo expreso acá, igual a lo que tengo del otro lado. Acá, trabajando algebraicamente, ¿sí?, o sea, ordenando, poniéndolo un poquito más coqueto a esta última expresión, podemos ver claramente que esa igualdad se cumple. Sacamos factor común, los menos, en la sí, y lo escribimos tal cual lo tengo del otro lado, ¿sí? O de pronto podría, no sé, haber distribuido de este lado y voy a obtener lo mismo de acá. Por lo general, tratamos de acomodar la primera parte a la segunda, ¿sí?, de manera que se visualice claramente la igualdad. Entonces, ¿cómo llego a comprobar que esta igualdad efectivamente se verifica, es cierta? Decimos que se cumple la primera condición. ¿Hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Yo no veo nada, así que cualquier cosa me avisan ustedes. No, vamos bien hasta el momento. Bien. Ninguna. Perfecto. Entonces, esa sería nuestra primera condición. Se ha cumplido esto de acá arriba. La suma de las imágenes es igual a la imagen de la suma.
Vamos por la segunda condición, donde hay que probar la igualdad entre la imagen del producto de un escalar alfa por el vector x, que debe ser igual a decir alfa por la imagen de x. Entonces, veamos que sí. Segunda condición, ahí la planteo, vamos a probar que la transformación T aplicada a el escalar por el vector. Entonces digo, alfa por la primera componente, punto y coma, o coma, alfa por la segunda componente, ¿sí? Eso va a ser igual a sacar afuera el alfa, que es un escalar cualquiera, ¿sí? Y multiplicar eso por la transformada o por la transformación aplicada al vector x1 y u. Para verificar esto, aplicamos entonces la transformación. ¿Qué hace T cuando tiene un vector del conjunto de partida? Si lo aplico, resulta que la primera componente se conserva como está, coma, la segunda componente cambia de signo, menos alfa y sub u. Esto es igual, o lo que queremos probar que sea igual, a decir, bueno, si el alfa está fuera de la transformación, aplico la transformada al vector. Entonces va a quedar x1, la opuesta de la segunda componente, menos y sub u. ¿Esto es lo mismo que esto? Y sí, porque se hará posible aquí sacar, ¿sí?, el factor común, el escalar alfa, escribirlo fuera del par, y ahí se ve claramente la igualdad que se comprueba. Entonces, estamos en condiciones de decir que se cumple la segunda condición, precisamente. Por lo tanto, si se cumple la primera y se cumple la segunda, la transformación T, que va de R cuadrado en R cuadrado, y que aplicada a cualquier par del espacio de partida, da como resultado un nuevo par donde la primera componente se conserva y la segunda es la opuesta, es efectivamente una transformación lineal. ¿Sí? Esa es la manera, el procedimiento, ¿sí?, de comprobar las dos condiciones que exige, ¿sí?, la definición de transformación lineal. Comentarios, dudas. Eso sería para el ejercicio 1B, o el que está en segundo lugar en el práctico, ¿sí? Vuelvo acá, sería este, que hemos resuelto. ¿No hay ningún comentario, ninguna inquietud? No. ¿Se habrá Todo bien hasta entendido ahora, entonces? dicen ¿O los no? chicos. Sí, se entendió. Parece que sí, Bueno, por lo menos. parece que sí, es una intuición. Bueno, de pronto también me parece interesante que planteemos, estas son las actividades que ustedes tienen que hacer, ¿sí? O sea, vamos a tratar de abordar algunas, las otras van a quedar como tarea para el hogar, ¿sí? Pero la idea es que, como decía el ingeniero, asimilen el proceso, interpreten qué es lo que se quiere probar y cómo, ¿sí? Así con lo que viene, ya se vayan fijando bien las cuestiones. De la lista, me parecía también interesante plantear la transformación T, que va de R cuadrado en R cuadrado, que es la que está en la posición F, que sería en realidad, creo que está escrita con romanos, así, Marínez, 6, ahí. Sí, dime. ¿la podés acercar un poquito? Porque se ve como muy lejos. Ah, bien, así, Porfis, ahí, ahí gracias. se ve un poquito mejor, perfecto. Bueno, esta transformación va de R cuadrado en R cuadrado, les decía, y dice que aplicada a cualquier par del espacio de partida, da como resultado la primera componente sumada o agregada a una unidad, ¿sí?, y esa sería nuestra nueva primera componente, y para el lugar de la segunda componente es la original, también sumada en una unidad. ¿Sí? Entonces, la idea es la misma, probar o indicar si esa transformación definida de esa forma es lineal. Según lo que hablaron en la clase pasada con el ingeniero, pregunto a la clase, ¿qué opinan ustedes? Por la forma que tiene, ¿será lineal o no será lineal? ¿Alguien podría arriesgarse a anticipar el resultado? Lo vamos a probar, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Hay respuestas o no? Están dormidos todavía, en el sueño. Dos respuestas, no es lineal.
Sí, acá hay Y es algunos chicos que están diciendo que no es lineal. No cumpliría la primera condición. contundente. Mira, bueno, son contundentes en sus respuestas. Bueno, vamos a ver si va por ahí, si no va por ahí, y si efectivamente va, nos damos la razón o no. Bueno, cada vez que tengamos que entonces probar las condiciones, lo que hacemos es definir, ¿sí?, los dos elementos del conjunto del espacio de partida y el elemento suma entre ellos, ¿sí?, y con esto vamos a, a probar. Para probar la primera, ahí la dejé escrita, ¿sí?, la primera condición pide que la suma de la transformación aplicada a x1 y 1 y de la transformación aplicada a x2 y 2 sea igual a la transformación del vector suma. Paso siguiente, no sé qué le pasa a esto, ahí, paso siguiente, no se pinta, bueno, ahí estamos, resolvemos, ¿sí?, aplicamos la transformación. Entonces, por definición, recuerden, es la componente que me daban originalmente sumada o agregada en una unidad, lo mismo para la segunda. Entonces, acá x1 más 1, coma, y sub 1 más 1. Ese es el resultado de aplicar la transformación al primer par. Más lo mismo para la segunda, x2 más 1 como primera componente, coma, y sub 2 más 1 para la segunda. Esto va a ser igual a aplicar la transformada al vector suma. Va a quedar x1 más x2 como primera componente y le sumo una unidad, según la definición de mi transformación, ¿sí?, que es lo que tengo aquí, coma, va a quedar y sub 1 más y sub 2 más una unidad. Ahí apliqué la transformación en ambos miembros. Entonces, ahora nos quedará, antes del signo igual, o sea, en el primer miembro, resolver la suma entre estos dos vectores. Voy a tener entonces x1 más 1 más x2 más 1. Primera componente con primera componente. Eso lo expreso acá, coma, y sub 1 más 1 más y sub 2 más 1, componente a componente, queda expreso en esta segunda parte, y eso igual a lo que ya teníamos. Bueno, ahí, si trabajamos un poquito en forma algebraica, podemos ordenar. Y fíjense que cuando voy a ordenar justamente este primer miembro, voy a tener x1 más x2 y puedo sumar las constantes, que van a ser 1 más 1. Entonces me queda x1 más x2 más 2. Esto sería la primer componente del vector resultado, coma, y sub 1 más y sub 2, y sumo las constantes, 1 más 1, y me queda y sub 1 más y sub 2 más 2. Esto, evidentemente, es distinto de lo que teníamos expresado aquí arriba. Para empezar, contradice la definición que me daba la transformación, ¿sí?, donde sumaba una unidad, ¿sí?, a cada componente. Entonces, como esta igualdad no se cumple, que era lo que anticipaban algunos compañeros, decimos que como la primera condición no se cumple, T, definida de esta manera, no es una transformación lineal. ¿Sí? Efectivamente. O sea, uno lo puede ver por la forma que tiene cuando intervienen constantes, ¿sí?, sumándose, no se va a cumplir a la hora de hacer la comprobación, pero si nos la solicitan, avanzamos hasta donde verifiquemos, donde podamos determinar que efectivamente no es una transformación lineal. Entonces ahí tendrán dos ejemplos, uno de cuando sí lo es y uno de cuando no se cumplen las condiciones. Ahora bien, volviendo al práctico, no sé si habrá, si ustedes ya han empezado a trabajar con esta actividad, si habrá alguno de los otros, ¿sí?, que están acá, que les interese que desarrollemos, pero todos son bastante similares. Si no, yo propongo que sigamos, que avancemos un poquito para ver el punto B, y después, si quieren, podemos desarrollar alguno del punto 2, Acá que son en Gustavo, R3, pero también, sí, dime. acá Gustavo dice que no entiende bien cómo sería el vector suma en los incisos, sería cuarto y quinto. Si Del podríamos punto dar 1, un se habla ejemplo. bastante, Claro, ¿verdad? hablando del punto uno, me parece, sí. Bueno, ahí lo vemos. 4 y Sería 5. el último, no, ¿Y el el último? anteúltimo y el ¿Puede ser? penúltimo. Ah, Sí, bien, el 4 y el sí, 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 el que dice x menos y y menos x más y. ese, perfecto, sí. Bueno, ahí lo vemos.
La voy a copiar acá para poder editarla, porque si no, no se va. Probemos con esto. Me voy acá Bien. abajo, si no se nos hace un lío. ¿Sí? Bueno, acá dice 3, pero lo vamos a sacar. Ahí está, ¿sí? No me parece que ese es el número, lo dejo así. Bueno, tenemos una transformación T que va de R2 a R2, que aplicada a cualquier par del primer espacio del espacio de partida, me devuelve la resta entre las componentes como primera componente y menos x más y, escrito así, como segunda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como primera instancia? Definir los dos pares, ¿sí? El x1 y sub 1, lo voy a copiar de acá para no retrasarme con el editor, y sobre esto vamos a comprobar. Lo primero que tenemos que comprobar es esa condición. Perdón. Entonces, ahí está. Si yo quiero probar esto, ¿cómo va a quedar? Bueno, acá yo me veo, quizás sea un poquito lento el tema de la edición, pero lo vamos a tratar de hacer para dar respuesta. Si es esto lo que está preguntando, capaz que estoy contestando o estoy haciendo otra cosa y no es lo que él quiere saber. Pero si yo aplico T al par x1 y 1, según la definición, ¿qué va a ser? Va a ser decir la primera, ahí voy escribiendo, x1, ¿sí? Menos y sub 1, ahí está, esa sería la primer componente, y por otro lado, la otra va a ser menos x1, ¿lo van viendo? ¿Se ve? Menos x1 más Sí, y sub 1, se ve. perfecto, más y sub 1. Esto sería lo que me da por resultado cuando aplico T a al primer par, ¿sí? Cuando tengo que hacer lo propio, lo mismo con el segundo, es exactamente igual, pero con los subíndices para x2 e y sub 2. ¿Sí? Entonces acá, para no retrasarme, porque es bastante lento el tema del editor, quedaría así. Corregime, Anto, si no corregí algo o puse algo mal. Esto tenemos que probar, va a ser igual a lo que me da por resultado cuando aplico al vector suma, ¿sí? Entonces, del otro lado voy a tener la primera componente como está, o sea, x1 más y sub 1, perdón, x1 más x2, eso me da menos la segunda, y sub 1 más y sub 2. Bien, entonces, ahí vamos. Esto, uy, ahí estamos. Todo esto sería, perdón, acabo una coma. La primer componente, así quedaría. ¿Sí? Acá me falta un paréntesis que abre toda la cuestión. Primera componente menos segunda componente. Todo eso en la posición de la primera componente de mi resultado. Y para la otra voy a tener menos la primera componente, o sea, este paréntesis, me voy a atrever a copiarlo, espero que me deje el editor, ahí está. Acá tendría que ir un menos, si lo pueden ver, menos más la segunda. Bueno, y de ahí obviamente tendremos que tener mucho cuidado, ¿sepa? A la hora de hacer los trabajos algebraicos, o sea, lo que sigue, porque al haber signos menos ahí y esas cuestiones puede llevarme de pronto, ¿sí? A pensar a cometer algún error, pero así quedaría planteado. ¿Eso sería lo que estaba preguntando Gustavo o no? Sí. Vamos a ver qué responde. Sí, sí, dice, ahora quedó claro. Ahora quedó claro. Bueno, lo que le queda de ahí en más, que es muy tedioso hacerlo con el editor, pero y de pronto quisiera avanzar en otra cosa, ¿qué le va a quedar Gustavo por hacer? Sumar la primera componente de acá, x1 menos y sub 1, con la primera de acá, x2 menos y sub 2. ¿Sí? Yo les recomiendo que la escriba entre paréntesis para que vea bien, ¿sí? Ahí va a haber una coma después, para que no tenga problema con los signos más que nada. Y después sumar menos x1 más y sub 1 con menos x2 más y sub 2.
le va a quedar algo similar a lo que tiene por acá, ¿sí? Ahí habrá que trabajarlo un poquito, como para dejarlo igual y ver que se comprueba esa primera condición. Bien, ¿alguna otra cuestión? Si ya con eso se responde, ustedes dirán, o avanzamos al ejercicio de interpretación geométrica. ¿No dicen nada en el chat? Bueno, entonces Ando, no sé si te parece lo del cuadradito que trabajas. Anto, ¿me oyes? Estoy hablando con el micrófono apagado. Sí. Que se lo muestro, se lo muestro a la interpretación geométrica antes o después de la resolución que vos le vas a mostrar. Como quieras, ¿no? Yo voy a mostrar la interpretación geométrica, yo puedo compartir eso que lo ibas a hacer vos. No. No, la interpretación geométrica la tengo yo hecha, digamos. Bueno, ahí en ese punto vuelvo a compartir entonces. No, es que yo ya me salí, ahí vuelvo a compartir, pensando que lo ibas a abordar. Ahí lo hago. ¿Ahí se ve? Bueno, eso sería el punto 1, todo lo que refería al punto donde había donde había que indicar si estas eran transformaciones lineales. Cualquier inquietud que les vaya surgiendo a la hora de seguir resolviendo esto, ¿sí? Pueden exponerlas en los foros del aula virtual y bueno, vamos a tratar de dar respuesta ahí. Ahora, en el punto B, como para avanzar y no detenernos tanto, nos pide indique el transformado de un cuadrado cuyos vértices son 1, 1, 1, 3, menos 3, 3 y 3, 1, ¿sí? Y acá nos muestran ese cuadradito, ¿sí? Del cual nos está hablando. Se han marcado en los ejes cartesianos cada uno de los puntos y se formó este cuadrado. Ahora, si nosotros aplicamos diferentes transformaciones lineales a cada uno de estos puntos, vamos a obtener una figura nueva, un algo nuevo, ¿sí? La parte algebraica, la intención de esto, bueno, sí, es aplicar la parte algebraica, pero que puedan ver, lo puedan visualizar geométricamente. Entonces, acá continúa después para poder seguir con este ejercicio. Vamos al ejercicio B, y los puntos los voy a escribir para tenerlos presentes, díctame, 1, 1, creo. Sí, el punto A, 1, 1. Epa, ¿sí? Le El ponemos punto B, A. sí, el punto A, 1, 1. El punto B, 1, 3. El ¿Sí? punto C, 3, 3. Y el punto D, 3, 1. Este es 3, 3. Y el último, que es D. El D, 3, 1. Sí. Bueno, sobre estos puntos entonces nos pide que apliquemos una transformación y veamos qué pasa, ¿sí? ¿Qué nos devuelve? Bueno, si de pronto trabajamos con una transformación que hable sobre una reflexión, o sea, definimos una transformación T que vaya de R cuadrado en R cuadrado, lo vamos a dejar expreso como corresponde, R cuadrado en R cuadrado, ahí está, tal que T aplicado a un XY me da por resultado otras cosas que tiene el editor que no debería tenerlo, ¿no? ¿Qué cosa cuando pasa esto? Yo sigo escribiendo y pienso que voy bien, y no voy bien, se chifló. Ahí, eso. El tal que lo pone como, claro, mira, lo pone como división. No me va a dejar hacer lo que yo quiero. Bueno, entonces no le discutamos porque se va a enojar. Sí. Era eso, no entendía qué pasaba, lo escribo así. T aplicado a XY. Al vector XY igual a X0. Veamos el primer ejemplo. La de X0, que Dale. como se diga, X0, ¿sí? Si le aplicamos esa transformación a cada uno de los vértices de nuestro cuadrado, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué se va a obtener? Y bueno, no va a ser muy difícil, porque lo trabajo acá, yo voy a decir T aplicado al primer punto, T aplicado a qué va a ser igual.
va a ser lo mismo que decir t aplicado a 1, 1. 1, ¿Sí? 0, creo. Sí. Sí, porque la componente I Pero el par es 1, 1. Ah, Entonces, cuando lo está bien. aplico, el resultado, ¿sí?, es lo que dice la profe. Ahí 1, está, la primera 1, componente se conserva, la segunda se anula. Entonces obtengo este nuevo parcito, ¿sí? 1, no sé por qué estoy escribiendo acá en el medio, me gustaría traerlos acá, a ver si me deja. No, no me deja, no sé qué le pasa. Bueno, estas cosas que no, ahí está. Bien. Ahora, si tengo que aplicarlo así, en forma sucesiva, a cada uno de los demás, ¿sí?, lo voy a copiar y lo voy a ir editando, me van diciendo o van escribiendo en el chat a ver cómo quedaría. Cuando lo escribo o cuando lo aplico a B, el punto B es de coordenadas 1, 3, entonces el resultado es, primera componente como está, segunda se anula. Si lo tengo que hacer para C, ¿sí?, van aplicando puntito, puntito, el C tiene componentes 3, 3, entonces lo que me devuelve la transformación es 3, 0. Y por último, si lo aplico a D, pucha, lo que me devuelve, al aplicarlo a 3, 1, ¿sí?, es 3, 0. Corríjanme si me equivoco, si ven algún error. Entonces, lo que se quiere es estos nuevos puntos visualizarlos gráficamente, ¿sí? O sea, al haber aplicado esta transformación que hemos definido, que tiene esta definición, a cada uno de los vértices del cuadrado, ¿qué pasa geométricamente? ¿Qué es lo que podemos ver? Eso es lo que tiene la profe para enseñarles. Ahí lo hice con GeoGebra, Anto. Dejo de Sí, compartir. lo hice con el GeoGebra. Deja de compartir y así les muestro yo. Ahí creo que ya dejé. Ahí Sí, está. Bueno, perfecto. enseñarles, así lo pueden visualizar. Ustedes díganme cuando lo puedan visualizar. ¿Se ve el GeoGebra? Sí. Bien. Acá ustedes pueden observar la interpretación geométrica, ¿sí?, de la transformación del par xy igual a x0, ¿sí?, donde la primera componente se mantiene, ¿sí?, y la componente y se hace igual a 0. Como lo resolvimos recién con la profe María Inés, el punto A, dado por el par 1, 1, ¿sí?, al aplicarle la transformada, se transformó en el punto 1, 0, ¿sí?, que acá está la transformada de ese punto. La llamamos TDA. El punto B, dado por el par 1, 3, ¿sí?, al aplicarle su transformada, su respectiva transformada, se transformó en el mismo punto A, que la transformada de A, en el punto 1, 0. El punto D y el punto C, de la misma manera, el punto C 3, 3, ¿sí?, al aplicarle la transformada en el par 3, 0, y el punto D de la misma manera que en el punto C. Entonces, ustedes pueden visualizar cómo cada uno de los puntos, al aplicarle la transformada, su respectiva transformada, ¿sí?, se transforma en un segmento de recta, ¿sí? Esto sería una proyección sobre el eje de las X, en este caso, ¿sí? Si nosotros a la componente X, al par, en realidad en vez de hacer la transformada X y la componente Y 0, lo hacemos al revés, hacemos que X se haga 0 y Y se mantenga, ¿sí?, la proyección va a ser sobre el eje de las Y, ¿sí? En este caso, como la componente Y se hace igual a 0, ¿sí?, la proyección, la transformación de este cuadrado se proyecta sobre el eje de las X, ¿sí?, formando un segmento de recta. Como bien decía el ingeniero Herrera, al proyectarse el cuadrado sobre el eje de las X, se pierde la información. Es decir, que no podemos volver a recuperar el cuadrado original, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? No sé si me escuchan. Sí, se escucha claro. Ahora vamos a esperar que nos digan si van No sé comprendiendo. si algunos tienen alguna duda con respecto a la interpretación geométrica. Así lo vemos. Se entendió perfecto, Claro. se entienden. Eso dicen Mateo y Facundo. Bien. Bien, o sea que vamos bien. Vamos bien, perfecto. Sí, sí. Sí, la proyección más que me gustaría verla
antes de la reflexión porque es más fácil de visualizarlo. Bien, Bien, perfecto. perfecto. Entonces, ahora Dejo que de vendría, compartir. Y bueno, ahora hacemos el de reflexión para que les hagamos quede. la reflexión, así le mostramos la interpretación geométrica. Bueno, ahí vamos. Ingeniero, ¿cómo nos ve hasta acá? ¿Alguna cuestión que quiera, algún aporte? Lo veo muy didáctico, está muy bien, los chicos están trabajando el conocimiento, se ve que lo han entendido, así que Vamos. sí, y los ejemplos han sido elegidos atinadamente para darle algunas cuestiones que pueden ser de dificultad, ¿no? Así que está todo Perfecto. bien, todo bien. Bárbaro, entonces. Vamos entonces ahora con la reflexión, ¿sí? Acá la acabo de definir. ¿La pueden ver? No sé, Anto, dime si se ve. Sí, 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 se ve Perfecto. perfecto. Entonces Sí. tenemos una transformación, la función t, definida de R2 en R2. Acá tendría que ir un tal que, pero el editor se encapricha y no me deja. Entonces lo escribo así. T aplicado cualquier par del espacio de partida me devuelve un par ordenado donde la primera componente se conserva y la segunda es la opuesta, ¿sí? Esa es la definición en este caso. Entonces, si le voy a aplicar a cada uno de los vértices de mi cuadrado, ¿sí? Voy a copiar esto para que sea más rápido a la hora de la edición, vamos a ir modificando. Si t se aplica al par 1, 1, el resultado va a ser 1 menos 1, ¿sí? Si se aplica al par 1, 3, el resultado va a ser 1 menos 3. Igualmente, si lo aplico en 3, 3, va a ser 3 menos 3. Y por último, si lo aplico en 3, 1, va a ser 3 menos 1. Bueno, con estos nuevos pares tendremos que ver geométricamente qué le pasó a nuestro cuadrado. Hace rato vimos que se transformaba en un segmento de recto sobre el eje de las X, ¿sí? Veamos ahora en la reflexión a dónde se fue. ¿Lo tenés, Anto? Anto. Sí, ahora lo comparto. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Ok. Veamos. Avísenme cuando lo visualicen. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí, sí, ahí se ve. Sí. Bien, perfecto. Entonces, en base a la transformación, ¿sí? A los puntos de los vértices del cuadrado, ¿sí? Si al punto A, que es el par 1, 1, le aplicamos la transformada del par X menos Y, vamos a seguir manteniendo la primera componente, en este caso, el primer componente del punto A, que es el 1 de las X, y el par de las Y se invierte. En este caso, si A era 1, 1, A va a pasar a ser 1 menos 1, ¿sí? La segunda componente, la componente de las Y se hace negativa, ¿sí? En este caso, del inciso B, tenemos el par 1, 3, ¿sí? B, al aplicarle la transformada, va a quedar 1 menos 3, ¿sí? Vamos a ir a este punto. En el caso del punto C, dado por el par 3, 3, ¿sí? Si le aplicamos la transformada, vamos a obtener 3 menos 3, ¿sí? Se transforma se traslada el punto hasta esta parte. Y en el caso del punto D, ¿sí? Dada por el par 3, 1, ¿sí? Se conserva la primera componente y se invierte la segunda, 3 menos 1, ¿sí? Acá ustedes pueden observar cómo los vértices de este cuadrado se reflejan, ¿sí? Es como un espejo, sobre el eje de las X, ¿sí? Manteniendo su información y pudiendo volver al cuadrado original, ¿sí? Es decir, que la imagen no se aplasta, el cuadrado se conserva y se refleja sobre el eje de las X, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Tienen alguna duda sobre la reflexión? Al parecer se entienden y no comentan nada todavía. Bien, Sin sin duda, duda. perfecto, Ah, perfecto, se entendió bien entonces. perfecto. Bien, dejo de compartir. Bueno. Bueno, lo que queda es el punto 2, que habla sobre lo mismo, nos dan transformaciones definidas de R3 en R3.
Entonces, si a ustedes les parece, el mecanismo es análogo, ¿sí? Similar, sumamente similar, es el mismo en realidad, pero en una variable más, ¿sí? En una componente más. Entonces yo les pregunto, si quieren, podríamos abordar uno, o si no es reiterativo, porque si ya tienen adquirido y comprendido el proceso, capaz que eh, lo que se aclara se oscurece, ¿no? Así que ustedes dirán, ahí les tienen definidas a las transformaciones, el proceso, repito, es el mismo para probar, así que si ustedes quieren podemos abordar uno o lo trabajan y si surgiera alguna duda puntual en el andar, en el hacer, las manifiestan en el foro del aula virtual y allí las abordamos. Pero el proceso, como les digo, les repito, es el mismo. No sé qué dicen, Anto, yo no veo nada, si vos ves algo. No hay comentarios en el foro, Bueno. en el chat. Sí, no, es que es lo mismo, sí los entiendo, va a ser más un tedio verme a mí editar que lo que se pueda rescatar, porque Sí, es básicamente lo mismo porque se agrega una componente. claro, O no sea, sé, en vez de tener dos vectores, vamos a tener este. a tener tres. ¿Usted qué dice? No sé, ¿alguna opinión? ¿Alguna sugerencia? ¿Se lo preguntas al Inge o a mí? Inge, sí, al Inge, Ah, que nos bien. está viendo, sí. Ingeniero Oviedo. Tenemos Perdón, espectadores de lujo, estaba, espectadores de lujo. si no, no, estaba viendo que el micrófono está apagado. No, no, está correcto. Por supuesto, habría que ver si la opinión de los chicos. Ujú. Acá hay un chico que dice un ejemplo. Ah, Javier, sí. Podemos ver un ejemplo de que un De ejemplo. esta, Claro, del supongo que ejercicio R 2. cubo. Sí, sí, Bien. sí. ¿Cuál, Javier, cuál le parece a usted que le puede resultar? O si ya lo hizo y tiene alguna duda puntual. ¿Dice algo o no dice nada? No, Si no, por el momento. alguno al azar, el B, el segundo, ¿sí? Si les parece, podríamos desarrollar el segundo. Si él habla de R3, dice del ejercicio 4. Sí, pero el segundo también es válido como quieran. Sí. 4. No, bueno, uno que les quede, les sirva. Lo que sí va a ser un poquito tedioso y aburrido verme editar, pero vamos a ver, como para que vean cómo se procede. Entonces ahora ya estamos en el punto 3, vamos a abordar el inciso 4. Esa es la transformación, ¿no? ¿La copié bien? Sí. R cubo en R cubo, y dice que si se la aplica a la terna X y Z del primer espacio, del espacio de partida, me devuelve una nueva terna donde la primer componente se conserva, la segunda también, pero en la tercera aparece una combinación lineal 2X más Y, ¿sí? Entonces habrá que probar si se trata de una, voy a ir copiando esto, de una transformación lineal efectivamente. Entonces, ahora, como trabajamos en R3, cada elemento que se escoja, en vez de tener dos componentes, va a tener tres, ¿sí? Entonces va a ser un X1 y1, ¿sepa? Z1, perteneciente a R cubo. De igual manera, cuando vaya a trabajar con el siguiente elemento, va a ser un X2, ahí voy corrigiendo, un Y sub 2, y un Z2 también de R cubo. Y cuando tenga que definir el vector suma, va a ser X1 más Y sub 1, perdón, X1 más X2 más, X3. son, X3. sí, pero no sé qué le pasa al editor que no me estaría respondiendo. ¿Que ven ahí ustedes lo que yo escribo? Sí. Sí, sí. Nada más que no, Pero estoy escribiendo, ¿se no ven? trabaja. No. No se ve lo que escribí. A ver, deja de compartir y volver a compartir. Porque es como que se clavó ahí Se en el colgó. editor. Sí. Sí, yo estoy escribiendo y no, a ver, voy a borrar. ¿Dejo de compartirme, decir? Va, qué Sí, y raro. volver a compartir, a ver. A ver, ahí salí. A ver, voy a tratar otra vez de... ¿Qué pasa? Qué raro, ¿no? Se chifla. Eh,
Ahí estoy escribiendo, ¿lo ven? No. Buah. ¿Qué pasa si lo borra, lo escribe directamente y no lo copia? Capaz que por ahí, A Capaz ver, que sí, capaz que es el... he copiado, digamos. sí. ¿Lo estoy haciendo? No me ven? No, Estoy no, tecleando. no se ve. ¿Qué será? Y no, estoy editando. A ver, Ay, cerralo al Word y deja de compartir y volver a compartir. dejo de volver a compartir. A ver, para. Madre de Dios, tecnología. Ahí he dejado de compartir, según yo. Sí, No sé ustedes qué sí, ven. sí, sí. Dejaste de compartir. Qué horror, por Dios. Ahí voy a volver a compartir. Ahí estamos, elijo el archivo. Ahí vuelvo a mi pantalla y ahí estoy tecleando. Estoy editando. A ver, dice, Ahí, Sí. Gustavo dice que hagas clic en otro lado que no sea ahí, la- ahí. el Ahí comenzó. ay, ahí sí se ve, el editor de ecuaciones. ¿Sí? Ay, A Dios. ver, ahí. No Sí, me deja. ahora sí te veo navegar. Ahí, sí. A ver, escribí algo. Ahí estoy tecleando. Estoy escribiendo cualquier cosa, pero estoy. Sí, sí, sí. No, a Sí, ver, sí, borra estoy al tecleando. editor ese, a la ecuación esa. Porque Sí, se lo ve estoy que el haciendo. problema es... Estoy en el renglón de abajo. Quedó trabado. Mm. Sí, no quedó otra vez. ¿Tanto no te animas a editarlo vos? No, no me deja. No sé qué pasa. Ya me está poniendo nerviosa. Debe ser ¿Y lo por el cerraste al Word? editor. Debe ser ¿Lo por el cerraste al editor. Word? No, no cerré el Word. A ver, capaz que es eso. Dejo de compartir y lo cierro y lo vuelvo a abrir, una cosa así. Claro, sí, eso decía. A ver, A ver, capaz para, que... dejo de compartir. Pucha, che, más historia que Arjona esto. Lo cierro. A ver, ahí lo cerré. Bueno, y ahora supuestamente lo vuelvo a abrir y después comparto. Eso me dicen que haga. Claro, eso te decía, porque capaz que sí. Qué historia. Bueno, ahora no sé Este, por qué no se abre. Esperen, capaz que está pensando en voz alta. Está pensando así muy detenidamente. Bueno, ahí chicos, está. Estoy de tratando de todas, abrir. sí, de todas maneras, mientras abren, para Javier, el mecanismo es lo mismo, es decir, se hace en el primer paso, se suman vectores, la diferencia está que mientras antes se sumaban vectores del plano que tenían dos componentes, en este caso son vectores en el espacio y tienen tres componentes. Y lo mismo va a ocurrir en la primera condición, a que se igualaba esto, era, ya recuerden, la primera condición era la suma de las imágenes es igual a la imagen de la suma de los vectores. Entonces, lo único que se tiene que agregar en estos casos es, cuando tenía R cuadrado, trabajamos con dos vectores, cuando tenemos R cubo, trabajamos con tres vectores. La imagen de esos tres vectores, la transformada de esos tres vectores, también van a ser tres vectores. Es decir, que no sigan los pasos que tienen en R cuadrado, que le han hecho las profes en R cuadrado, y va a ser exactamente lo mismo, no hay No, una modificatoria. no puedo abrir el Word. No sé qué pasó. Se ve que es mi máquina. Se Puede, enloqueció. puede ser que No se sé dé. qué pasa. Sí, no, está así andando la cosita que tiene que abrir. Y no, está haciendo así, y no reacciona. Sí. En todo caso, que Javier, disculpen que me entromezca en la clase de ustedes, No, pero por favor. para No, Javier, que pruebe haciendo los pasos, siguiendo exactamente los pasos que ustedes han indicado para R cuadrado y agregando ese vector. Entonces, claro. nosotros podríamos ver a dónde está específicamente digamos, su diferencia. Y cuál es la consulta específica respecto a esto, pero la realidad es esa. Claro, si tiene alguna duda, ponerlo en el foro una vez que resuelva el ejercicio, ahí le van a saltar las dudas. Sí. Sí, sí. Sí, a salir es transformación lineal, efectivamente. Lo que pasa es que no sé por qué no está dando vuelta la cosita, no me abre el archivo directamente. ¿Podrá Dice, estar ahí? dice Javier que no hay problema, sigamos con otro tema, ya lo va a revisar bien al ejercicio.
al ejercicio. Bueno, Sí, bueno, sí. perfecto, Javier. Disculpe, Recomendación pero para Javier que siga los pasos de R cuadrado y que se ha hecho para R cuadrado. Agrega un vector nada más. Sí, agrego un es vector. transformación, o sea que va a poder comprobar las dos Sí, es transformación lineal. condiciones. Sí. Sí. Es lineal. Así que bueno, eso. Cualquiera de los otros en RQ se hacen como decía el ingeniero, siguiendo los pasos para R cuadrado, es exactamente igual. Cualquier inquietud, por favor, la exponen en el foro, vamos a estar atentas con la profe, y ahí vamos a tratar de, no sé qué le pasa a mi máquina, y ahora tengo clases de otra cosa, así que espero que me deje dar de matemática, de geología, me deje abrir mis archivos. Colisionó álgebra con matemática. Sí, sí, ahí nomás, pero salimos a la cancha. Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Así que bueno, hasta acá era la intención del ingeniero que se aborde hoy, que se traten los puntos de R2 y R3. Una pena que no sé qué le pasa a mi máquina, y que vean la interpretación geométrica sobre todo, eso nos había hecho hincapié. Así que les repito, cualquier duda o inquietud los esperamos en el foro. No sé, Anto, si tienes algo para Bien, agregar. bien. No, y la clase que viene, que la clase práctica la van a dar con el ingeniero Humberto, ¿no es así? El jueves. Sí. Sí. Van a ver 2 o 3 ejercicios y la última clase con el ingeniero Oviedo con respecto a las transformaciones lineales. Matriz asociada. Sí. Sí, sí. Sí, matriz asocia. Sí. Así que Mañana bueno, nos vemos de todas maneras, tempranito, con mi ingeniero. Mañana sí, tenemos que en el teórico. en el teórico. Sí, sí, sí. Jueves a la misma hora, pregunta acá Gustavo. Seguramente se les va a informar el horario. No sé. Sí, no, seguramente va a ser a la siesta, porque creo que Sí, Humberto no Ya. puede a la mañana, así que a la siesta se le va a informar. sí, 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 a la tarde. Mañana, capaz que en teoría se le va a decir el horario. Se le va a confirmar el horario mañana. Sí, 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 ahí Seguramente. en novedades. Sí. Sí, sí, Así sí. que bueno, Bueno, mañana en el teórico nos vemos. Sí. seguro, si Dios quiere. Voy a apagar Bien. la máquina y la voy a volver a iniciar porque ya me está preocupando esto de que no Sí, sigue. o reiniciala, porque por ahí el Word se Ay, sí, pero queda ahí estático. dolor de cabeza esto. Bien. ¿Qué dice? La Bueno, próxima clase.